Bueno, vamos a ver qué pasa, hermano. Nada está seguro. Nada está seguro. ¿Cómo estamos, capitán? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Acá vamos 400 y 300. 400. ¿Ha bajado, no? Ha bajado, pero está bloque. Muy bien. ¡Viva el Perú! Hay más fuerte, hermano. ¡Viva el Perú! Catalán, usted es peruano, chileno, ¿qué es usted? Para tragando nomás todo. ¿Le pagan, no, señora? A crédito. A fin de mes. Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriota, por esa enorme sintonía. Muchísimas gracias por esa enorme preferencia. Este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Compatriotas, hoy día el ingeniero peruano Salas Tapia está cumpliendo 25 años. Un aplauso, hermano. Ingeniero desde el Ágora Popular, un fuerte abrazo de toda la gente y que le pase bonito. Para usted, su familia, sus hijos, hermano, parabienes hasta la eternidad. ¡Viva el Perú! Hermano, mira, voy a explicar esta cosa. Es cierto, yo estoy con el número 9 para senador nacional, con el partido Unido Perú del doctor Charlie Carrasco. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Son casi 8.000 postulantes. 8.000 postulantes para 190 vacantes para diputados y senadores. ¿Ah? O sea que está fuerte, ¿no? Está fuerte la vaina. ¿Cómo? Ahí está la plata, ¿no? Postúlate, hijo, ahí está la plata. Mire, hermano, vamos a explicarle un rato, un poquito sobre esto. Voy a tratar sobre el tema de que el señor Gerí había planeado hoy viajar a Ayacucho, a la Pampa de la Quinoa, porque se celebraba el 198º aniversario de la batalla de Ayacucho. 198º, ¿cuánto es? 198 años. ¿Ya? Pero Gerí se dio cuenta, pensé, con sus asesores, ¿qué le habrán dicho? No vayas, porque los huaris te van a botar de la Pampa de la Quinoa. Y no fue. Y no fue. Pásame de los morochucos. Es para gordo, está por eso. Mira, mano. Acá hay un libro, Los Morochucos. Hoy día voy a tocar Batalla de Ayacucho y historia, porque hay uno en las redes sociales me ha dicho lo siguiente, ¿no? Ese no es historiador, ese solamente lee los titulares. Yo no soy historiador, yo soy historiador. Para ser historiador tiene que tener título, ¿o no? Yo no tengo título. No sé quién me ha puesto historiador. No sé. Pero esos que me llaman, que se burlan de mí, ¿por qué no vienen aquí a la plaza para dictarte cátedra de cualquier tema que quieras saber? Para que aprendas, ¿sí o no? De repente está acá. Mire, hermano, este libro, Los Morochucos, ¿no? Trata en sus páginas interiores, no habla de la batalla de Ayacucho, habla de, ¿cómo se llama esto? La capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinoa. Habla, acá están los 18 puntos, los 18 artículos de la capitulación de Ayacucho. ¿Quién lo firmó? Antonio José de Sucre. Él lo firmó. Todo en contra del pueblo peruano, todo, totalmente. La pregunta es para el Ministerio de Educación, ¿por qué se celebra la batalla de Ayacucho? Es Día del Ejército, ¿no? Hoy día, Día del Ejército. No, yo he estado más de 30 años en el ejército, ¿no? Ahora me van a decir seguro asesino de pueblo. La gente es así, hermano. Todos acá son criticados, todos. Si eres muy sano, ese es un imbécil. ¿Por qué da tanto hospedaje a gente que le roba? Así más o menos es. ¿O no? Así, hermano, mira.
Aquí están los 18 puntos de la capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre, Pampa de la Quinua, 1824, Antonio José de Sucre, y también firma el virrey José de la Serna, ya capturado, supuestamente capturado. ¿Este libro cuánto está? 100 soles. Hermano, mira, es cierto, los libros son caros. Los libros son caros. Pero si siempre vamos a pensar que los libros son caros, la pregunta sería, ¿y cuál es el precio de la ignorancia? ¿Ah? Acá está. Este tema lo voy a tratar hoy a profundidad. Agarra, hijo. Muy bien. Le voy a explicar, hermano, acá brevemente cómo van a ser las elecciones para diputados, senadores. Hay mucho desconocimiento, especialmente en los pueblos rurales, en los pueblos altoandinos, en la periferia de Lima, porque a nadie le interesa, hermano. Mira, hermano, hay 130 cupos para diputados. 130 cupos para diputados. ¿Cómo se elige a un diputado? El diputado solamente postula para su región. Por ejemplo, Capitán Navaja se presenta para ser diputado por Lima. Y solamente los residentes en Lima pueden votar por él. De Huancavelica y Ayacucho no pueden votar. Por eso dice diputado por Lima. Diputado por Arequipa. Solamente los que votan en Arequipa pueden votar por su candidato. De otros sitios no. De otras regiones no. Ahora, ¿cómo es la situación de los senadores? Mira, hay cupo para 30 senadores regionales. Por ejemplo, se presenta un candidato en Puno como senador regional, y como senador regional solamente recaba el voto de los puneños. Pero hay otro cupo que son 30 para los senadores nacionales, donde estoy yo. Los senadores nacionales van a recibir votos de todo el Perú a nivel nacional, y todo peruano que está en el exterior puede votar por un senador nacional. Esa es la diferencia. ¿Está claro o lo repito? ¿Cómo? Eso es el problema, pero eso tienen que explicarlo bien. Tienen que explicarlo bien, ¿no? Y seguramente más adelante vamos a traer acá un experto, al doctor, ¿cómo se llama? ¿Al Chapatín? Al doctor Moreto García lo vamos a traer acá para que nos explique cómo es la votación, porque el señor es un experto en temas electorales y ha sido capacitado durante 3 meses en el Jurado Nacional de Elecciones y es parte del Ágora. Un aplauso para el doctor Moreto García. Mide 1,47 m, pero es como más de 2 metros, tiene conocimiento. Hermano, muy bien. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú. Una cosa más se me escapaba. A mí, voy a volver al tema electoral. A mí me han entregado el número 9 para el Senado Nacional. No. Pero el hecho de que te hayan entregado el número 9 para el Senado Nacional para Augusto de Conga, eso no significa que yo ya esté habilitado. El 23 de diciembre, a las 12 de la noche, el Jurado Nacional de Elecciones va a lanzar o publicar en el Diario Oficial del Peruano qué postulantes están habilitados el 23 de diciembre. Pero tampoco eso es definitivo. A partir del 1 de enero vienen las tachas. Las tachas. ¿Y quién le presenta las tachas? El adversario. ¿Hasta cuándo es? Según tengo entendido, es hasta el 11 de abril. O sea que la tacha viene enero, febrero, marzo. En ese espacio la extrema derecha va a hacer todo lo posible para deshacerse
de aquellos candidatos que simbolizan el nacionalismo. Y yo no estoy exento de ello. Cualquier montón de tachas, hermano, y al final deciden y me pueden sacar. O sea que nada está seguro. Por eso yo no festejo tanto. Pero si el 23 de diciembre me habilitan, tengo una alta, así lo digo, hermano, no es jactancia, tengo una alta probabilidad de llegar al Senado de la República. Así te digo sinceramente, hermano. Y conmigo va a crecer Charly Carrasco, va a crecer el Partido Unido Perú. Este 12, Charly Carrasco, para no se las tapas, van a estar en Pichari. Montón de gente, hermano, están esperando allá. Y el 15 están en Andahuaylas, los guerreros chancas, la tierra del doctor Charly Carrasco. Esta es la situación brevemente, hermano. Es un nacionalista de corazón. El día, no sé, fue si ayer, no sé, alguien habrá visto, la señora Milagros Leiva se pronunció sobre Charly Carrasco. ¿Sabe qué dijo? Mira, este es el Charly es el más joven. ¿Ah? Esa fue su expresión. O sea que la figura de este señor va a crecer. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes políticos, porque está limpio de todo. Es bueno, hermano, pero tiene un corazón nacionalista y ha adoptado muchos proyectos políticos que tiene el Partido Nacional en proceso de inscripción, el Partido Perú Te Quiero, a quien pertenece el ingeniero Fernando Salas Tapia y el que habla. O sea que se avisora un horizonte muy bueno, se avisora un horizonte con futuro, pero es el nacionalismo. Y el nacionalismo no está para destruir, el nacionalismo no es para estatizar o para nacionalizar, no. El nacionalismo está, hermano, para recuperar nuestra identidad, para recuperar nuestra dignidad, para recuperar nuestros recursos naturales, no al caballazo, no, sino legal, legítima y constitucionalmente. Eso se persigue en el ideario del Partido Unido Perú, que lo preside el candidato a la presidencia de la República, el doctor Charly Carrasco. En enero, la primero o la quincena de enero, vamos a traer acá otra vez al doctor Charly Carrasco. Ya me autorizó el señor Leonardo Castañeda, presidente del Ágora Popular. ¿Está bien o está mal de mano? Lo vamos a traer, ya sabe, Doc, ya sabe el Charly de la política. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia a este humilde espacio, trinchera del pueblo peruano, el soberano, en los confines de nuestra patria, en los lugares más recónditos del Perú, esos pueblos fronterizos, a esos pueblos extremos de nuestra patria, llega este humilde espacio, Ágora Popular. Desde Suiza, gracias, hermanos de Suiza, muchísimas gracias, peruanos, por compartir este espacio, la tierra de los Alpes. Yo también soy de la Suiza peruana. ¿Dónde queda la Suiza peruana? Ancash, de la Suiza peruana. La Cordillera Blanca, ahí está el nevado, el majestuoso Huascarán, el Alpamayo, ¿qué más está? El Pastoruri. ¿Cómo? Ah. Mire, hermano, Ancash es la tierra de Pedro Pablo Atusparia. Ancash es la tierra de Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán. Ancash es la tierra de Luis Pardo, el revolucionario de Chiquián. Ancash es la tierra de Ushku Pedro. Ancash es la tierra de este niño héroe de 11 años de edad llamado Viviano Paredes Macedo, que murió en el reducto número 3 de Miraflores el 15 de enero de 1881. Tuvo una muerte gloriosa, murió matando chilenos. ¡Viva el Perú! Y yo soy, hermano, el peruano más recalcitrante, antichileno. Porque entre países no hay hermanos, entre países no hay amigos, entre países hay intereses. ¿Y por qué me declaro así? Porque sé la historia de sus principales ideólogos, como este señor, la doctrina Portales, Diego Portales Palazuelo. En su doctrina Portales dice, Diego Portales, debemos dominar por siempre en el Pacífico.
El otro señor es Benjamín Vicuña Maquena, en su libro Carta Política, publicado el 28 de julio de 1881, dice: debemos destruir toda la economía peruana, porque el crecimiento económico del Perú será la destrucción de su tierra, Chile. Augusto Pinochet, en su libro Fronteras, ahí dice: el futuro de Chile está en el norte. ¿Y qué país está al norte de Chile? Perú. Los chilenos tienen aproximadamente más de 30.000 millones de dólares invertidos en nuestro país. Los chilenos no tienen petróleo, pero tienen una empresa nacional petrolera chilena, y esa empresa explora suelos petrolíferos en nuestra Amazonía, gracias a la benevolencia, a la venia y al consentimiento de estos gobiernos que solamente sirven para concesionar nuestros recursos naturales. Todo eso en un gobierno nacionalista se tiene que corregir. Vuelvo a repetir, hermano, el nacionalismo no divide, el nacionalismo no genera odio, el nacionalismo une a los zorros de arriba y a los zorros de abajo. El nacionalismo busca tu identidad, esa identidad que nos robaron hasta el derecho ciudadano desde aquella nefasta proclamación de la pseudo independencia del Perú el 28 de julio del año 1821. ¿Es cierto, hermano? Muy bien, vamos a entrar al tema de fondo. Antes de, mira, acá dice: 25 congresistas investigados por Delia Espinosa votaron por su inhabilitación. Acá está. Y son masa. Acá dice: 25 congresistas investigados por Delia Espinosa votaron para inhabilitarla por 10 años. ¿Por qué? El temor, el miedo, el terror de terminar en una oscura celda rodeado de barrotes, eso los obligó, hermano, a votar. Votaron con odio para defenderse de las investigaciones, pero ni esto siquiera se va a salvar. El día de ayer explicó el doctor del Ágora Popular, dijo que la resolución que inhabilita a la doctora Delia Espinosa, puede ser revocada en un propio o en un próximo Congreso Nacionalista. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Otra cosa para seguir el tema. Acá está. Alianza para el Progreso, dice, en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Se ha descubierto que el señor César Acuña, plata como cancha, ¿no?, ha entregado más de 20 millones de soles a sus postulantes a diputados y senadores. Acá está. O sea que como tiene plata como cancha, ¿no?, ha sacado su plata y ha entregado, ¿para qué? Para que hagan proselitismo político, para que hagan propaganda, para que compren conciencia, para que regalen comida. Más de 20 millones de soles. Acá está. ¿Y, hermano? Contra eso nos vamos a enfrentar. Ellos tienen plata, plata como cancha, pero ¿saben lo que no tienen? No tienen arraigo, no tienen arrastre en la población, porque no tienen convicción, no tienen ideales, no tienen ideología. Lo único que tienen, es, hermano, es ideología para destruir a nuestro país. Eso es lo único que tienen. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano, vamos con el tema central. Esta es historia pura, es historia pura. Mira, presta atención a esos que me llaman de que solamente muestro el periódico. No necesito, hermano. ¿Sabe por qué muestro un periódico o los titulares? Porque estos periódicos nunca llegan a esos pueblos olvidados, recónditos, nunca llegan a nuestros hermanos aymaras, quechuas, 47 etnias en nuestra Amazonía, nunca llegan. Ellos viven en el olvido completo, en la orfandad política total. Por eso me atrevo a mostrarlo. No es porque no sé. Claro, nadie sabe todo. Nadie. Y siempre he dicho que, hermano, para mí el mundo está hecho de historias y no de átomos. El que narra historias domina la sociedad, y el que domina la sociedad busca dominarse a sí mismo, porque el hombre más poderoso es el que se domina a sí mismo. Eso está escrito, hermano, en la obra de Goldman, se llama Inteligencia Emocional. ¿Ya? Muy bien. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Vamos a entrar, compatriotas, al tema central. Hoy día se celebra el 198 aniversario de la batalla de Ayacucho,
donde supuestamente se selló la independencia del Perú. Pampa de la Quinua. ¿Quién conoce Pampa de la Quinua? Ahí están nuestras hermanas descendientes de esa cultura huari. Ahí tienen su mercadito, qué rico chicharrón venden ahí, hermano. Caldo, carajo, de cabeza, qué rico. En Pampa de la Quinua. Para esas damas ayacuchanas de este espacio, un fuerte abrazo, hermano. ¡Viva el Perú! Muy bien. El señor Gerí, como se ha acostumbrado todos los años, como presidente de la República, debería de haber asistido a la Pampa de la Quinua para la celebración del 198 aniversario de la batalla de Ayacucho. Pero no fue. ¿Y por qué no fue? Porque le dijeron, Gerí, ni te aparezcas por Ayacucho, porque la gente te va a votar. Y Gerí arrugó. Gerí se chupó y no fue. Se quedó en el Pentagonito. Ahí se quedó. Entonces, hermano, ¿esto qué demuestra? Y lo advirtieron hace tiempo, ¿recuerdan o no? Lo advirtieron. No queremos a Gerí en la macro región sur. No lo quieren Huancavelica, no le quieren. Este señor en una entrevista con Milagro Leiva está contando sus amoríos. Yo te puedo enseñar eso, señor Gerí. Tú eres mocoso. Habla de otra cosa. Tú eres, representas, nos guste o no, a más de 34 millones de peruanos y vienes a contar de tu enamorada quién te gusta, quién no te gusta. No seas imbécil. Él está para dirigir los destinos del país. Él es el director de orquesta de la política interna y externa de nuestro país, contando historias de sus amoríos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero así estamos, hermano. Muy bien. Entonces Gerí pensó, seguramente asesorado por la gente que le circunda, y le dijeron, Gerí, no vayas, no vayas. Si vas a recibir la furia del pueblo de Ayacucho. Allí te están esperando en Pampa de la Quinua. No vayas. Arrugó y no fue. Pero un presidente, hermano, puede llegar a cualquier parte de nuestro territorio o no. ¿Y por qué no llegan? ¿Sabe por qué no llegan? Se han ganado a pulso el rechazo de la población. Se han ganado a pulso el hartazgo, el cansancio de la población contra estos políticos de siempre que nos han gobernado, hermano, entre ellos mismos. Muy bien. Vamos a entrar al tema de la batalla de Ayacucho. Ahí se enfrentaron, hermano, el ejército realista, que estaba comandado por José de la Serna, y el ejército patriota por el venezolano Antonio José de Sucre. 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinua. La batalla termina a las 2:30 de la tarde. Luego de la captura del general José de la Serna, entonces se sentaron allí en la Pampa de la Quinua. Aquí estaba José de Sucre, ahí estaba el señor José de la Serna. Pásame el libro. Busca la página del 99. Josep, he leído, pues, hermano. He leído. Página 99. Que no conoce ni número, carajo. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano. Acá están los 18 artículos. Los 18 artículos de la capitulación de Ayacucho de 1824, 2:30 de la tarde, Pampa de la Quinua, en el libro famoso Los Morochucos. ¿Dónde queda Morochuco? En Ayacucho. En Ayacucho, en Pampa Cangallo. Pampa Cangallo es la provincia y Morochuco es el distrito de Pampa Cangallo. El señor, ¿cómo se mete? Hermano historiador Bernabé Canchari Chuchón. Un fuerte abrazo, un saludo, hermano, un fuerte abrazo para Bernabé Chuchón. Gracias, hermano, gracias por esto. Aquí está, hermano. Si quieres saber lo que realmente significa o lo que escribió un extranjero con otro extranjero, decidieron el futuro del país, acá está. Mira, en uno de sus artículos dice lo siguiente: todo español que quiera irse a su madre patria, el costo de los pasajes lo tiene que asumir
el Estado peruano. Acá está. ¿Por qué no enseñan esto en los colegios? Antonio José de Sucre. Otro artículo dice: si en el futuro hubiera un conflicto de intereses entre un habitante peruano y un español, las leyes peruanas favorecerán al español. Acá está, hermano. ¿Sabes cuál es lo nefasto que está acá? Dice lo siguiente. Si no me equivoco, es el artículo 14. Dice: la tierra de los españoles serán respetados religiosamente. Y lo respetaron. Ahí empezaron a nacer los latifundistas, los terratenientes y los gamonales. Ahí. Otro artículo peor aún dice lo siguiente: el Perú asume una deuda millonaria, no dice la cantidad, dice el Perú asume una deuda millonaria con la corona española por la guerra de la independencia. Te pregunto, hermano, si el ejército realista fue derrotado en la Pampa de la Quinua aquella tarde del 9 de diciembre de 1824 por el ejército patriota, ¿cómo esta declaración va a favorecer solamente a los españoles y en contra de los peruanos? ¿Cómo? O sea que yo gano la guerra y ¿qué tal concha? Voy a favorecer al perdedor. El ganador se queda con todo. ¿Quién lo escribió? Un sátrapa venezolano, Antonio José de Sucre. Este señor, hermano, Antonio José de Sucre, en el año de 1828 tenía el control total del altiplano Bolivia. Aquí estaba el señor José de la Mar. El 1 de mayo del año 1828, José de la Mar, con 7.000 soldados incarios autóctonos nativos peruanos, se dirigieron a Bolivia para expulsar al ejército gran colombino que lo tenía al mando Antonio José de Sucre. Cuando Antonio José de Sucre vio llegar este ejército incario, se escapó. Y como el Perú quería recuperar Bolivia, Simón Bolívar, que estaba en Colombia, nos declaró la guerra. Lean la historia de la guerra Perú-Gran Colombia. La pregunta es: ¿por qué diablos no está en la currícula educativa la guerra Perú-Gran Colombia? Donde Simón Bolívar, carajo, nos declara la guerra. ¿Por qué no está eso? ¿Sabe por qué no está? Para robarnos nuestra identidad, para tenernos, hermano, en el cenit de la gloria, en la cúspide, en la cima, en el mástil más alto de la historia del Perú. Por eso dijo Charly Carrasco: deberíamos de reescribir nuestra historia. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, agarra. Mira, hermano, el artículo dice: el Estado peruano, esto tiene colación, el Estado peruano dice, reconocerá una deuda millonaria a la corona española por la guerra de la independencia. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Recuerdan la batalla de, ¿cómo se llama? El combate acá en el Callao? ¿Cómo? ¿Angamos? El combate del 2 de mayo de 1866. Eso es consecuencia de la, ¿cómo se llama?, de la capitulación de Ayacucho de 1824. Ahí dice, ¿no?, deuda millonaria. ¿Qué había pasado en el año 1824? En el norte peruano, en Trujillo, en una hacienda cañaveral en Tolombo, no sé, Tolombo se llama, no recuerdo el nombre, pero así es. ¿Ah? Talambo, ¿no? Disculpe, Talambo. Ahí es en Talambo. En esa época se produjo un incidente entre un peruano y España. El español murió. Ese pretexto usó la corona española para enviar 7 barcos de guerra con 200 cañones. Esos barcos llegaron a Chile, bombardearon Valparaíso. Pero en la batalla de Papudo, los chilenos vencen a los españoles. Ahí es donde capturan la Covadonga.
para los que me llaman si eres historiador. No soy historiador, simplemente un lector. Ahí capturan a la Covadonga a los chilenos y le quitan a los españoles esa nave de guerra, la Covadonga. Y la Covadonga, el 18 de septiembre del año 1880, fue hundido ¿dónde? En el puerto de Chancay. ¿Quiénes lo hundieron? Los pescadores artesanales conducidos por este subteniente que pertenecía al ejército alto andino llamado Decio Ollague Neira. Ahí lo hundieron. ¿Y por qué no lo reflotaron? ¿Por qué no lo sacaron a flote y lo hubiésemos tenido hoy día como un trofeo de guerra, como lo tienen ellos al Huáscar? Pero no lo hicieron, lo dejaron ahí. Esa es la pequeña historia. Entonces, hermano, cuando los españoles vienen acá, ¿quién gobernaba el Perú en el año 1866? ¿Cómo? Mira, ¿recuerdan ustedes el tratado Peset en 1825? Peset. En ese tratado, Peset reconoce la deuda millonaria del Estado peruano a favor de la corona española. 1879, perdón. Ahí aparece este gran traidor Mariano Ignacio Prado. Ahí aparece. Ya pasa la guerra con Chile todo y los españoles vienen con todo. ¿A qué? A hacer cumplir, ¿cómo se llama? Lo firmado en Ayacucho, la capitulación de Ayacucho, porque ahí dice: el Estado peruano reconoce una deuda millonaria a España por la guerra de independencia. Bombardearon Valparaíso, bombardearon el Callao. ¿A qué vinieron? Querían que el Perú les pague esa deuda millonaria a los españoles. Y vino un emisario del rey de España, pensando todavía que nosotros éramos colonia. ¿Qué dijo hace poco el señor Rafael López Aliaga, candidato de prensa? ¿Qué dijo? Cuando se fue a España, ¿qué dijo? Debemos reconquistar Latinoamérica. Dijo Rafael López allá en España, debemos reconquistar Latinoamérica. O sea que este señor, ¿qué? Quiere someter a toda Latinoamérica a la corona española. Hermanos, esos 7 barcos de guerra con sus 200 cañones fueron derrotados el 2 de mayo de 1866. ¿Quién fue el héroe ahí? José Gálvez. Lo volaron, héroe nacional, José Gálvez. Pero los españoles hasta esa fecha no reconocieron la independencia del Perú. 2, 3 años después lo reconocieron. Ese tratado o esa capitulación de Ayacucho, hermano, fue nefasto para el Perú. ¿Cómo un país vencedor va a decir de que las tierras de los españoles tienen que ser respetados acá? Ahí empiezan a germinar los famosos latifundistas, terratenientes y gamonales. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de junio del año 1969, cuando este general nacionalista, estirpe de Omar Torrijos, estirpe de Abdel Gamel Nasser, egipcio, que nacionalizó el canal de Suez. Mira, hermano, ¿por qué siempre nombro a Omar Torrijos? ¿Por qué? Este señor llegó a Panamá con un golpe de Estado, pero este señor tenía en mente, recordemos que el canal de Panamá empezó a funcionar en el año de 1914. 1914 empezó a funcionar el canal de Panamá. ¿Quiénes lo administraban? Los norteamericanos. Y cuando entra Omar Torrijos como presidente de Panamá mediante un golpe de Estado, este señor, el 7 de septiembre del año 1977, ¿quién gobernaba Estados Unidos en 1977? ¿Quién? Jimmy Carter. Un aplauso para el cabello. Jimmy Carter gobernaba. Jimmy Carter. Y se firma el famoso tratado Torrijos-Carter
el 7 de septiembre del año 1977. En ese tratado dice lo siguiente: Estados Unidos tendrá la administración del Canal de Panamá hasta el 31 de diciembre del año 1999, y se cumplió a rajatabla. ¿Cuántos años se explotó el Canal de Panamá? Más de 86 años, si no me equivoco, lo explotó. Pero de 1993 hasta ahora, los panameños administran su canal. Pero Omar Torrijos buscaba algo más. Omar Torrijos buscaba la ampliación del Canal de Panamá, pero para ello ya no quería, ¿qué te puedo decir? Capital norteamericano, sino tecnología y capital japonesa, que era su error. 30 de abril de 1989, su avión que sobrevolaba la bahía de Panamá explotó en el aire. ¿Quién lo tumbaron? La CIA. La CIA. En el año de 1956, un general nacionalista egipcio, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza el canal de Suez. Lo nacionaliza. Y se vino la guerra. ¿Contra quiénes se enfrentó? Contra Israel, Francia, Inglaterra. Porque ellos tenían acceso libre a las Indias, por ahí. Pero Gamal Abdel Nasser, como sabía que tenía inferioridad numérica, ¿qué hizo? Agarró 40 barcos cargados de petróleo y les prendió fuego en el canal de Suez. Así defendió su territorio. Y de ese estirpe es Juan Velasco Alvarado. ¡Viva Perú! Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio del año 1969, da el decreto ley número 17716, 24 de junio de 1969. Y con esa ley, Velasco le arrebata las tierras a los gamonales, a los terratenientes y a los dueños, y les entrega a esa población que había sido explotada en su misma tierra, con esta famosa frase que dice: el patrón ya no comerá más de tu sudor. Juan Velasco Alvarado, nacionalista puro. Juan Velasco no se quedó ahí. Juan Velasco Alvarado, hermano, compró armamento de última generación a la Unión Soviética durante el gobierno del último gran oso llamado Leonidas Brezhnev. Ahí compró. ¿Pero para qué compró? Para recuperar Arica, Tarapacá y anexionarnos Antofagasta. ¿Y por qué digo que deberíamos anexionarnos Antofagasta? Porque en esa infausta, aciaga, desgraciada, mal llamada Guerra del Pacífico, porque la guerra fue por el salitre, el presidente boliviano de ese entonces, Hilarión Daza, el 16 de noviembre del año 1879, en la quebrada de Camarones en el departamento de Tarapacá, abandonó la guerra y se enclaustró en los Andes, y hasta ahorita claman salida al mar. ¿Cuál era la misión de Hilarión Daza? Llegar a la famosa batalla de Tacna. Se le ve el nombre. Nunca llegó. ¿Y por qué nunca llegó? Porque los chilenos le dijeron: carajo, retírate de la guerra, y cuando nosotros ganemos la guerra te vamos a dar una salida libre por Arica. Nunca se la dieron, y hoy claman justicia cuando ellos nos abandonaron en plena guerra, pese a que el Perú fue en su ayuda en cumplimiento al tratado de 1873, donde dice: si Bolivia y Perú es atacado por un país externo, los dos se unirían para vencerlo. Y Bolivia traicionó al Perú. Luego asume otro general la presidencia de Bolivia, y este general, en vez de volver a la guerra, se quedó allá. Si la guerra duró 2 años más. Eso perseguía Velasco. Pero Velasco quería más. Había un plan para que el 5 de octubre del año 1975 se pueda invadir Chile por aire, mar y tierra. Eso ha sido cierto. Sino con los intelectuales del grupo, pero no lo quieren reconocer,
y nunca hablan de Velasco. Si hablan es para criticarlo, para decir que destruyó el país. Carajo, cuando Velasco salió, lo asesinaron, dejó más de 300 organismos del Estado, más de 300 empresas del Estado. Este señor fue el que diseñó, carajo, la construcción de la reserva de Poechos en el norte. Este señor fue el que construyó la reserva Pampilla en 1972. Este señor, Juan Velasco Alvarado. Pero acá hay unos imbéciles que lo critican. ¿Ah? Y cuando Juan Velasco Alvarado da ese decreto, él lo llamó el Día del Campesino. El Día del Campesino lo llamó. Pero los intelectuales del grupo de poder lo cambiaron de nombre. El Día del Indio. Indio sin alma. Y como los indios no tienen alma, solamente sirven para servidumbre y pagar tributos, eso no nace acá. Eso nace, hermano, en el año 1550, cuando el rey de España convocó a un gran debate entre el religioso Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas decía: esos son seres humanos como nosotros, por lo tanto se merecen el trato. Les interesó un pepino. Cuando España llega allá, hermano, éramos más de 12 a 15 millones de habitantes incarios. Cuando se hace el primer censo por el señor de la Gasca, no llegábamos ni a 2 millones. ¿Y dónde lo exterminaron? Especialmente en las minas de Potosí. ¿O no? Ahí lo trataban como animales. Los encomenderos, ¿quiénes eran? Representantes del rey en el incanato. Esos encomenderos, hermanos, ¿saben qué hacían? Flagelaban a nuestros antepasados hasta causarles la muerte. Les hacían pelear entre ellos hasta que uno muriera. Lo vendían como cualquier mercancía. Así era España. ¿Y qué dice el cerdo, garrapata de cerdo? ¿Qué dice? España tiene que reconquistar Latinoamérica. Hermanos, esa es nuestra historia. Muy bien, Juan Velasco Alvarado tenía ese objetivo claro. Es por eso que el 6 de junio del año 1975 se dirige a Arequipa. Ahí estaba acantonada la tropa de élite que iban a dar inicio a la invasión a Chile por tierra. Juan Velasco Alvarado, llegando a Arequipa, arengó a la tropa. Y esa arenga, lo voy a repetir tal y cual lo dijo este señor. Y esta arenga, hermano, debe de estar esculpido en alto relieve, en oro, en plata, en bronce. Debería de estar en todas las puertas de ingreso en las universidades, en los colegios, y debería de ser un credo obligatorio de todo peruano. Pero no, los intelectuales siempre tratan de que esto sea soterrado, enterrado y que nadie desconozca. ¿Qué dijo Juan Velasco en aquella mañana del 6 de junio de 1975? Dijo esto: soldados, en ustedes recaerá esa enorme responsabilidad para escribir una historia brillante militar cuando nuestras botas pisen ese sacrosanto suelo llamado Arica. Entonces recién ese insigne, ese ilustre, eximio, excelso, ínclito, egregio, prohombre, irrepetible en la historia del Perú, Francisco Bolognesi Cervantes, podrá descansar en paz. Juan Velasco Alvarado. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Eso es la historia, someramente, hermano. Puedo hablar de la historia toda la noche. Me gusta la historia. Y para ver de historia no necesito libros, no necesito leer, porque tengo más de 50 años de lectura. Eso sí me jacto. Y me jacto muchísimo. Porque la tarea más difícil que se tiene en mano es terminar un libro. He leído mucho. Antes devoraba libros. Hoy recién empiezo a leer. Ellos venden libros.
Yo me he ido sin pagar un solo cobre. Por eso, hermanos, desde este humilde espacio Ágora Popular, los inculco cultivar el amor, el culto a la lectura en nuestros jóvenes. Los niños aprenden por imitación. Si tú te sientas y no tienes tu sillón, pon 2 ladrillos, una tabla, siéntate ahí, agarra un libro, hoja el libro, y el niño va a ser igual. El niño aprende por imitación. Un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Entonces emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Porque el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y hay una verdad irebatible que siempre lo digo: el que lee manda, el que no lee obedece. No interesa, carajo, si tú eres humilde, pobre, pero si has leído, si te has culturizado, vas a ser soberano, libre, independiente, y nadie, absolutamente nadie te va a engañar. Por eso dice un dicho: la verdadera libertad radica en educar a su pueblo, y el poder de la tiranía radica en mantener a su pueblo sumido en la ignominiosa ignorancia. Por eso reza otro dicho: un pueblo ignorante es mudo testigo de su propia destrucción. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Pase mi libro! Acá está. ¿Cuánto está? 100. Acá está, hermano, ya. El que quiere se acerca. Otro libro, pásame. La guerra de los Huiracocha. Este le escribe Juan José Vega. Este señor, para escribir este libro, no lo hizo acá. ¿Sabes a dónde se fue? A España, a Sevilla. ¿Y por qué Sevilla? ¿Quién me puede decir? Ahí está el archivo de India, junto a María Rostorovsky. ¿Qué dice la guerra de los Huiracocha? Acá dice de que cuando España llega y encontró al imperio de los incas divididos, entonces incentivó a los huaris, a los chancas, a los chimú, a los chipchas a enfrentarse a los incas, y les dijo: si derrotamos a los incas, entonces ustedes recuperarán todo lo que tenían, lo que les ha arrebatado el inca. Los engañó, los mintió. Esa es España, mentiroso, farsante. ¿Y sabes quién le dio poder a España? Un papa llamado Alejandro VI. ¿Y quién era Alejandro VI? Era papá de era Borgia. ¿Recuerdan a Lucrecia Borgia? Ya, este papa tenía, ¿cómo se llama? Intimidad con su propia hija, Alejandro VI. ¿Y cómo le entrega, mira, el poder a España? Yo soy, hermano, cuando esto no quiero para, mira. Un 7 de junio del año 1494, 7 de junio del año 1494, 2 años después de que supuestamente Colón descubrió América, este señor se firma en España el famoso Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Este papa, Alejandro VI, agarró un lápiz, agarró un mapamundi y lo partió en dos. Y dijo: esto es para España, esto es para Portugal. Por eso los españoles se jactaban, decían: en mi reino nunca se oculta el sol. La guerra de los Huiracocha. ¡Viva el Perú! Otro libro, rápido. Catalán, ¿estás aprendiendo, no? ¿Estás en un catalán? La historia de los incas. Eso la mayoría lo sabe. Pero ¿sabe qué está escrito, que hermano? La historia de el Inca. ¿Quién fue el Inca que llegó hasta la Polinesia?
hasta Cabo de Hornos, cerca de la Patrona. ¿Quién fue? Túpac Yupanqui. Por eso los marinos, nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, lo tiene como un símbolo. ¿Y Túpac Yupanqui, hijo de quién fue? ¿Hijo de quién fue? De Pachacútec. ¿Y Túpac Yupanqui, papá de quién fue? De Huayna Cápac. ¿Y Huayna Cápac, papá de quién fue? De Huáscar y Atahualpa. La pregunta es, ¿por qué José Graviel Condorcanqui, cuando aquella tarde del 4 de noviembre de 1780 se proclama Inca e inicia un poderoso levantamiento indígena que causó un terremoto de grado 9 al virreinato, no en el Perú, en todo este subcontinente? ¿Sabe por qué? Porque Túpac Amaru II descubrió que era descendiente de Huayna Cápac. ¿Te lo explico? Acá está escrito, pero te voy a explicar. Mira, hermano, Manco Inca, en el año de 1533, fue nombrado Inca por Pizarro. Pero Manco Inca se sentía prisionero y le dijo a Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro, dijo: déjame salir y te voy a traer oro en como cancha. Lo dejó salir, pero Manco Inca nunca regresó. ¿Dónde se estableció? ¿Dónde? En Vilcabamba. Por eso la leyenda, los incas de Vilcabamba, que combatieron al virreinato español durante 40 años. ¿Quiénes lo combatieron? Manco Inca, Zaire Túpac, Tito Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. Los tres hijos de Manco Inca. ¿Quién era el papá de Manco Inca? Huayna Cápac. Por eso digo acá siempre, el 98% de peruanos solamente conocemos la tapa del libro de la historia del Perú. Por eso nos engañan a su regalada gana. ¿Y por qué Túpac Amaru se proclama Inca? Mira, en el año de 1572, el último Inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, es capturado por las hordas españolas y ejecutado y eliminado. Allí terminó la descendencia de los incas de Vilcabamba. Pero Túpac Amaru I tuvo dos hijas. Una de ellas se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juana Pilco Huaco. Una de las hijas de Túpac Amaru I se llamaba Juana Pilco Huaco. Esta señorita contrae matrimonio y 200 años después, por línea materna, nace José Graviel Condorcanqui. O sea que Túpac Amaru II es tataranieto ¿de quién? De Huayna Cápac. ¿Y cuándo ejecutan a Túpac Amaru? Va a pagar plata, acá tengo plata, hermano. Plata es lo que tengo, caray, de inicio, dicen. Leo, cuéntame 10 soles. Pues no tengo plata, hermano. Tarjeta nomás tengo. Le voy a contar, mira. ¿En qué me quedé? ¿Ah? En los incas. No, pero iba a tratar un tema. Allá, la ejecución de José Graviel Condorcanqui. ¿Cuándo fue? No sabemos, pues, hijo. Por eso esos intelectuales, grupos de poder, nos hablan lo que la regalada gana les da. ¿Sabes cuándo la ejecutaron? El 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Pero él vio primero morir a su esposa Miguel Bastida, que fue descuartizada. Vio morir a sus dos hijos. Tenía 3 hijos. Fernando, ¿cómo se llama el otro? ¿Ah? Fernando. Se me va, ya tengo 75 años, pues, hermano. 3. Ese cura. Este no tiene ni iglesia, carajo. Ya, a Fernando, Mariano e Hipólito. Fernando, Mariano e Hipólito, 3 hijos de Túpac Amaru II. Fernando tenía 14 años. Los otros eran jóvenes, nomás 18, 20 años. Esos dos también fueron ejecutados el 18 de mayo de 1781 por las hordas españolas. Pero ¿quién condenó a muerte a Túpac Amaru II? El visitador español Areche. Areche lo condenó a muerte.
Pero antes de ser llevado al Cadalso, Areche visitó a Túpac Amaru II y le dijo: yo puedo liberar a tu familia, puedo dejarte libre, pero tienes que delatar quiénes son tus amigos. ¿Sabes qué respondió este señor? Dijo, aquí solo hay dos culpables: tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo, merecemos la muerte. Un aplauso, pues, hermano. Túpac Amaru II dijo, aquella mañana del 18 de mayo de 1781, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo, merecemos la muerte. Mucha gente por equivocación dice que esa frase de que volveré millones, no, volveré y seremos millones, no es de Túpac Amaru. ¿Sabe quién es la frase? Túpac Katari, el Aymara en el Alto Perú, que también junto a su esposa Bartolina Sisa fueron ejecutados por las hordas españolas. Por eso dijo AMLO, carajo. Manuel López Obrador dijo, España debe de pedir perdón lo que hizo en estas tierras. Páseme el libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No tienen. Yo, los eleites no tienen nada, carajo. Cura, cállate, que estoy hablando. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Él dice, como María Rostorowski, aquí no hubo conquista, aquí hubo invasión. Aquí hubo invasión. Lógico, se conquista lo inhabitado, se conquista lo inhóspito, como la luna o como el monte Everest. Aquí había civilización, y para su época muy avanzada en agricultura, en caminos, especialmente en la ingeniería lítica. Ahí está Machu Picchu. ¿Quién construyó Machu Picchu? El gran Pachacútec, 1545. Y los historiadores oficiales, ¿a quién dicen que fue el descubridor de Machu Picchu? Al arqueólogo norteamericano Iron Birman. ¡Falso! El que descubre Machu Picchu fue un peruano. ¿Cómo se llamaba? Agustín Lizárraga, 14 de abril del año 1902. ¡Qué bestia, ¿no, hermano? ¿A quién le gustaría que yo sea profesor de historia de su hijo? Levante la mano. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Soy muy caro. Soy muy caro. Vengan acá para que aprendan historia, porque lo que te estoy narrando no es de un solo libro, es múltiple bibliografía. Dicen que descubrió Iron Birman. No fue Agustín Lizárraga. Pero Agustín Lizárraga iba a continuar con esto, pero misteriosamente cayó a las turbulentas aguas del Urubamba, ¿no? Del Urubamba, y desapareció. Y 9 años después, Iron Birman dice que descubre Machu Picchu. Perfecto, que sea así, descubridor de Machu Picchu. Pero lo que no te dice la historia es de que Iron Birman saqueó Machu Picchu con la venia de uno de los más grandes detractores de nuestra patria, Augusto Bernardino Leguía. 1911 gobernaba Augusto Bernardino Leguía. Recordemos a los peruanos que Leguía pertenecía a la República Aristocrática, y este señor gobernó 2 periodos, 1908 a 1912 y de 1918 a 1930, que se le conoce como el oncenio de Leguía. No soy historiador, no tengo título de historiador, pero puedo debatir con 1000 profesores. Con 1000 profesores. Entonces, Iron Birman, ¿qué hizo? Saqueó Machu Picchu con la venia de Leguía. ¿Qué se llevó? Se llevó, hermanos, 5000 objetos de oro inca. Se llevó 50.000 objetos de cerámica inca. ¿Y dónde están toda esa riqueza? En las bóvedas de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. ¿Quién lo autorizó? Leguía lo autorizó por 100 años.
Ya han pasado más de 100 años. ¿Qué diablos han devuelto? ¿Para qué diablos tenemos un ministro de Cultura? ¿Para qué diablos un ministro de Educación? Por lo menos, carajo, ¿cómo podría ser? Envíen a los Estados Unidos una carta de protesta. Ya pasaron 180 años, devuélvanlo por favor. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y qué hace la Universidad de Yale? Anualmente hace, hermano, una exhibición de todo eso y gana una millonada. Una millonada. Y el Estado peruano, inerte, ineficaz, puras bestias que llegan al Congreso, puros imbéciles que llegan al Congreso, que solamente trabajan para él y sus organizaciones corruptas, pero nunca se preocupan en recuperar la dignidad, la historia de este pueblo que está hambriento de conocimiento, sediento de saber, para recuperar su dignidad. Esto, hermano, se puede plantear en el Parlamento. Esto se puede plantear. Hay muchas historias. Por ejemplo, el saqueo de la Biblioteca Nacional, donde los chinos se llevaron 50.000 libros. O la desaparición de esta, no era un libro, era una carta de 1287 páginas que le escribió el indígena ayacuchano Guamán Poma de León, de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Gracias por corregir, hermano. Guamán Poma de Ayala. Una página de 1287 páginas. No era un libro, era una carta que estaba dirigida al rey de España, Felipe II. Ahí está, el libro se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Estaba escrito en 3 idiomas, aymara, quechua y castellano. En el año de 1616 ese libro desaparece, pero aparece 308 años después en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Ahí está. ¿Sabe cómo está? Como patrimonio cultural de la humanidad. Ese libro es del Perú. Es autóctono peruano. ¿Qué hace nuestro ministro? ¿Qué hace el ministro de Cultura? Ni Michi. ¿Por qué? Porque no saben ni Michi. Pero tienen doctorados, tienen maestrías. Yo no tengo ni doctorado ni maestría, pero los libros me dieron todo eso. Los libros me dieron verso, los libros me dieron verbo, elocuencia, conocimiento, soberanía, libertad e independencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Les puedo dar, hermano, 5 horas. ¿Vas a entrar catalán? Cure, estás asustado, ¿no? Si gusta puedo ver el papá, pero te vas a escapar. No, te vas a escapar, hermano, te vas a escapar. Tú eres mi amigo. Gracias, Perú. Muchísimas gracias, Perú. Gracias, hermano, por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia a este humilde espacio. Ágora popular del Perú para el mundo. Gracias, gracias. Un octogenario. Ahí comenzamos, hermano. Ahí comenzamos, espera, ahí comenzamos. Gracias, gracias.